Che, boludo, ¿viste cuando te pones a ver capítulos viejos de Padre de Familia y decís, esto hoy no lo podrían pasar ni en joda? Bueno, de eso se trata el video de hoy. Vamos a repasar esos episodios que en su momento nos hicieron reír, pero que con el paso del tiempo envejecieron peor que un VHS al sol. Desde chistes pasados de rosca hasta ideas que hoy serían imposibles de emitir, estos son los capítulos que peor envejecieron de Padre de Familia. Solo lo diré una vez, maldito, suscríbete. Arrancamos con uno de esos capítulos que Padre de Familia jamás podría estrenar hoy sin que lo cancelen al instante. En El Gran Medium, Peter se convence de que tiene poderes psíquicos después de ver cómo Lois se engancha con una vidente para encontrar a Chris y Stewie, que se habían perdido en el bosque. Obviamente, el tipo lo toma como una oportunidad de oro para mandarse la suya y termina abriendo su propio negocio de lecturas mentales. Morirás en un accidente aéreo y reencarnarás en la forma de un condón. ¡Muy bien! No está bien. Hasta ahí clásico Peter, desubicado, exagerado y confiado como siempre. Mi primera predicción, o voy a volar o arruinaré el día de campo de esa gente. Pero la cosa se pone turbia cuando Joe le pide ayuda real para encontrar un tipo con una bomba atada al cuerpo. Peter, que no tiene la más reputa idea de lo que hace, improvisa hasta que el tipo explota. Es un asiático, Melvin ¿quién? ¿Eso quieres saber? ¿Qué? ¿Su nombre? ¿Quién? ¿El enterrado? ¿Quién? ¿El de la bomba? ¿Quién? ¿En qué calle vive? En la 1. Literalmente, es humor negro en su máxima expresión, de ese que Padre de Familia usaba sin filtros en los 2000 y que hoy sería impensado. Pero lo que más envejeció mal de este capítulo no es eso, sino la subtrama de Chris. El pibe sale con una chica con síndrome de Down y los chistes son tan torpes y pasados de rosca que incluso en su momento generaron quilombo. ¿Sabes? Escuché que la gente con síndrome de Down era diferente a todos los demás, pero no es cierto. Tú no eres nada diferente. Son un montón de como todos los demás. De hecho, hubo polémica real, porque el personaje menciona que su mamá es Sarah Palin, burlándose de la política y de su hija con discapacidad. Mi mamá es la exgobernadora del estado de Alaska. ¡No, grandioso! En 2010 fue un escándalo, y con el paso del tiempo se volvió un ejemplo perfecto de cómo Padre de Familia empujaba los límites hasta pasarse de largo. El que viene es uno de esos capítulos que hoy no podrían emitirse sin generar un incendio en redes sociales. En Peter Griffin, esposo, padre, hermano, el gordo se entera de que tiene un antepasado afroamericano llamado Nate Griffin. ¡Ay, Chihuahua, soy negro! Y a partir de ahí, arranca una de las tramas más incómodas y polémicas de toda la serie. Todo empieza cuando Chris empieza a hablar con slang callejero. Simón, yo me la quería planchar, pero mis valedores me la corrieron, que nomás la suelta con el billullo. Y Peter, en su infinita estupidez, cree que está poseído y hasta le hace un exorcismo. Después de investigar en el Museo Irlandés y en la biblioteca, descubre que los Griffin descienden de un esclavo que pertenecía a la familia Pewterschmidt. Espera, alto, ¿qué es eso? Nada, solo unas personas que tuvieron refugio y comida a cambio de hacer unas cuantas labores. Hablas de esclavos. Dios mío, es Nate Griffin. Peter, indignado, le exige a su suegro una compensación económica y Carter le tira $20.000 solo para que se calle. Al diablo con Quechua, escribe Peter, P de, ¿Y qué hace Peter con la guita? Se los gasta en convertir su casa en una réplica del show de Pee Wee Herman. Una forrada. Ya deja la cama, aquí es un lugar mágico donde no hay calma. El capítulo intenta hacer humor con temas raciales y la historia de la esclavitud, pero lo hace con un nivel de torpeza que hoy sería imposible de justificar. No le diste nada a la comunidad. ¿Qué? Eso no es cierto. Les traje el mayor regalo de todos. La risa de un niño. Chistes sobre reparaciones, clichés raciales y estereotipos por todos lados. Incluso la parte final, donde Peter intenta compartir su dinero solo con sus hermanos negros, termina en una pelea generalizada entre blancos y negros en la cancha. Claramente, el tipo de humor que Padre de Familia usaba para provocar sin medir consecuencias. Mientras tanto, la subtrama de Stewie es otra muestra del humor salvaje de esas primeras temporadas. El bebé se obsesiona con las porristas del colegio, porque cree que tienen poderes mentales. ¡La pirámide! Por supuesto, esta debe ser la clave de tu poder. Objetivo de la misión, eliminar a Cindy y tomar su lugar en la pirámide. Y termina secuestrando a una de ellas para tomar su lugar en la pirámide del equipo. Sí, secuestrando, con cinta adhesiva, soga y todo. Hoy ese gag sería directamente censurado. En su momento, el capítulo pasó como una sátira racial al estilo Padre de Familia. Cindy tenía razón, necesitan esforzarse más, tontas. Ay, ya se me cayó una boobie. Pero con los años se transformó en uno de los ejemplos más claros de cómo el humor de principios de los 2000 envejeció peor que un yogur al sol. Una más.
Este es uno de esos episodios que Padre de Familia hizo con una clara intención de provocar, pero que hoy se sentiría directamente ofensivo. En La familia Goy, Peter y Lois descubren que ella tiene ascendencia judía, y lo que podría haber sido un capítulo sobre identidad o tolerancia se convierte en una montaña rusa de chistes religiosos al límite del mal gusto. Todo arranca cuando Peter, en otro de sus delirios, engaña a Lois con un cartón de Cathy Ireland. Sí, una silueta de cartón. Eres un idiota. Mi abogado llamará al tuyo. No, esto es lo más estúpido que ha hecho desde que estuvo en guerra por territorio con un gato. Y en medio de esa escena absurda le descubre un bulto en el pecho. Van al médico y ahí llega la bomba. Qué curioso, no sabía que su madre era sobreviviente del Holocausto. Peter reacciona al principio con entusiasmo, abrazando la religión con total ignorancia. Desde ahora tienen que usar mi nombre hebreo. Pero cuando se le aparece el fantasma de su viejo, ultracatólico y racista, cambia completamente de actitud y empieza a rechazar lo judío de la manera más exagerada posible. Los judíos apestan, Lois. Por eso le llaman judías a los frijoles. El episodio cruza líneas todo el tiempo, Peter haciendo rituales inventados y un momento totalmente desquiciado en el que llega a dispararle a Lois solo por no ser lo suficientemente católica. Todo presentado con ese tono absurdo que caracterizaba el show. Relájate, Lois, solo le apuntaba al buzón. Pero que hoy sería un escándalo mediático instantáneo. Mientras tanto, la subtrama de Quagmire también quedó marcada como una de las más pasadas de rosca. ¿No sabes de la pornografía de internet? ¿Qué me están diciendo? Descubre el porno por internet. Ahí estás. No te había visto en días. ¿Estás bien? Sí, bien. Solo voy a revisar mi correo en el buzón. Se encierra por semanas y termina con el brazo izquierdo gigante de tanto entrenar. Un chiste que en 2009 era típico de Padre de Familia. Family Guy es un ejemplo perfecto de cómo Padre de Familia buscaba reírse de todo, sin filtro ni contexto, y terminó dejando un episodio que envejeció peor que cualquier otro tema religioso que haya tocado la serie. ¡Soy judío! ¡Sí, Holocausto! ¡Somos los mejores! Este otro capítulo intenta hacer una especie de reemplazo emocional para Cleveland, pero termina metiéndose en un terreno bastante incómodo. En Jerome es el nuevo negro. Peter y los muchachos están buscando a alguien que ocupe el lugar vacío en el grupo después de que Cleveland se fue a The Cleveland Show. ¡Miren! ¡Es él! ¡Oye, Cleveland! ¿Por qué no nos dijiste que habías vuelto? Entre varios candidatos rarísimos aparece Jerome, un tipo piola, buen jugador de dardos y, detalle no menor, afroamericano. Al principio todo bien, hasta que Peter se entera de que Lois y Jerome salieron hace años, y ahí arranca su clásico espiral de celos y estupidez. No me digas que estás celoso. De que tú salieras con él es una noticia muy grande. Ah, ¿sí? No me lo recuerdes. Oye, esas bromitas no ayudan nada. Termina rompiéndole la casa a botellazos, quemándosela sin querer, y para colmo después, Lois lo invita a vivir con ellos. ¿Qué? Gracias, Lois. Qué suerte tengo de tener amigos como tú y Peter. Peter no puede con su inseguridad. ¡Ay, Dios! ¡Mamá se está ahogando! A un lado, soy paramédico. Ay, no, su ropa le aprieta. La mía también. Lo echa, y cuando por fin se da cuenta de su error, Jerome ya le había comprado un regalo para hacerlo sentir aceptado. Es una de las esculturas de basura de Nick. Sí, qué considerado, ¿no crees? Demonios. El remate del episodio: La verdad es que tengo que confesarte algo. Mientras viví con ustedes, hice toda clase de sexo sucio con Meg. A mí eso no me interesa. es tan boludo como zarpado. El capítulo intenta tocar temas de racismo, celos y amistad, pero lo hace con un tono tan torpe que envejeció pésimo. Hay chistes raciales, estereotipos y hasta momentos en los que Peter actúa directamente como un racista inconsciente, disfrazado de humor inocente. La subtrama paralela también dejó huella. Brian descubre que Quagmire lo odia y el tipo le suelta uno de los monólogos más brutales de toda la serie. Y lo que me molesta es que te crees un tipo profundo que ama a las mujeres por su alma, pero solo sales con tontas. Sí, yo salgo con ellas por su cuerpo, pero al menos soy honesto. Lo destruye punto por punto. Su ego, su hipocresía, su forma de tratar a las mujeres, todo. En su momento fue un shock escuchar un personaje decir en voz alta lo que muchos fans pensaban de Brian. Y te engañas pensando que eres un gran escritor, aunque eres terrible. En conjunto, es un episodio que intenta tener profundidad emocional, pero termina destacando más por lo mal que envejeció su humor racial que por lo que quiso decir sobre la amistad. Eres un patético, alcohólico, aburrido. Nos vemos, Brian. Gracias por la carne.
Este es probablemente uno de los episodios más recordados y más insoportables de toda la serie. En Sueño con Jesús, Peter redescubre la canción Surfing Bird y pasa de ser un tema pegadizo a una auténtica rotura de pelotas para su familia. ¡Ay, por Dios! Y para el espectador. Pero más allá del famoso Bird is the Word, el capítulo se mete en un terreno religioso que hoy haría explotar internet. Todo arranca con Peter en uno de esos restaurantes retro, donde encuentra el disco de Surfing Bird y en una de sus negociaciones a lo Peter ofrece a Meg a cambio de sexo para quedarse con el tema. Me regala el disco, me encanta esa canción. Lo dejaré que duerma con mi hija. No sé, a ver, ¿cómo está su hija? Está... por allá. Sí, así arranca el capítulo. A partir de ahí, el tipo se vuelve completamente obsesivo. Arruina la vida de todos con la canción. La pone en todos lados. Gasta los ahorros familiares para hacer un spot en la tele y termina perdiendo todo el control. Hasta que, en una disquería, se cruza con el mismísimo Jesucristo, que trabaja ahí de incógnito para descansar un poco en la tierra. Peter se hace amigo de él y lo convence de mostrarse en público. ¡Regresaste a esparcir la palabra! ¿Qué palabra? Abuela, Jesús empieza a hacerse famoso. Aparece en programas, da entrevistas. Y estuve conociendo la vida nocturna. Resucité a River Phoenix y fuimos al Viper Room y le dio otra sobredosis. Se vuelve influencer y hasta termina preso después de una noche de fiestas con celebridades. El mensaje del episodio intenta hacer una crítica al culto de la fama y la banalidad de la sociedad moderna, pero se presenta con tanto sarcasmo, irreverencia y humor blasfemo que hoy no pasaría ni el filtro de una plataforma de streaming. Lo que envejeció peor no es solo la burla directa a la figura de Jesús, sino la forma en que lo retratan, como un tipo egocéntrico, fiestero y medio idiota. ¿Quién iba a decir que yo, Peter Griffin, el tipo que apenas hace 2 semanas pintó una carita en su testículo para hacer reír a su hijo? Y como si fuera poco, el capítulo termina cerrando el círculo con Jesús regalándole a Peter otro disco de Surfing Bird, reiniciando el infierno sonoro una vez más. No voy a echar de menos. También yo, aunque me dio un regalo antes de desaparecer. Es humor de los 2000 en su máxima expresión, descontrolado, polémico y envejecido como un meme de Fotolog. Acá tenemos uno de los capítulos más polémicos y sin dudas uno de los que peor envejecieron en toda la historia de Padre de Familia. En Familia Gay, Peter termina participando en experimentos médicos para pagar una deuda y entre los genes que le inyectan le ponen el gen gay. Sí, literalmente. Y lo que sigue es un desfile de estereotipos que hoy sería completamente inaceptable. Todo arranca con Peter comprando un caballo con daño cerebral, porque claro, ¿por qué no? Que arruina todo a su paso y muere de un infarto. ¿Qué pasa? Parece que Tilted giró a la derecha y se dirige hacia los negocios. Para pagar los destrozos, Peter se ofrece como conejillo de indias de laboratorio. Le prueban todo tipo de genes, pero cuando le ponen el gay cambia por completo. Sí, tenemos razón. Demostraremos con éxito que la homosexualidad es genética y no un asunto de elección o ambiental. Empieza a vestirse con estilo, cocinar muffins y hacer compras, mientras todos los demás personajes reaccionan con una mezcla de incomodidad y prejuicio. La serie intenta hacer humor con el cliché del hétero que se vuelve gay, pero lo hace usando una tonelada de chistes que hoy sonarían directamente homofóbicos. No sé cuál es el problema, me gusta ser tal como soy. Es algo muy grave. Todos te van a tratar diferente, como a mi tío Ray, que tenía el ano muy arriba. La cosa escala cuando Peter deja a Lois y se va con su nuevo novio, Scott. Te veo pensativo. Es que me completas, ¿lo sabes? Me haces querer ser todavía más gay. Ay, ven acá. En medio de una orgía, el efecto del gen desaparece. Esperen. ¿Qué está pasando? ¡Ay, mamá! Y Peter vuelve a la normalidad como si ser gay fuera una enfermedad pasajera. En su momento el episodio quiso ser una sátira de cómo la sociedad trataba la homosexualidad, pero el mensaje se perdió entre tantos chistes pesados y caricaturas ridículas. Hoy se ve simplemente como ofensivo, ignorante y torpemente insensible. Nos vamos a uno de esos capítulos donde Padre de Familia intentó hacer una reflexión sobre la autoestima, pero terminó siendo un desfile de gordofobia disfrazada de comedia. En Demasiado sexy para su gordura, Chris se deprime porque todos se burlan de su peso. Ay, cariño, nadie piensa que eres gordo. Lo siento, señor, no puede estacionar su camioneta en el trampolín. Este es mi hijo. Y Peter, en vez de apoyarlo, decide acompañarlo al cirujano plástico. Hasta ahí todo podría ser razonable, si no fuera porque el que termina operándose es Peter. Yo, ¿cómo
Después de hacerse una liposucción completa, el tipo queda flaco, musculoso y con un ego que no le entra por la puerta. Ya no eres un hombre real. ¿Te hiciste un nuevo trasero? Tenía que hacerlo, el anterior tenía una grieta. Se vuelve insoportable. Se une a un club de gente hermosa y se la pasa humillando a su propio hijo, que sigue sintiéndose mal con su cuerpo. La serie lo muestra como una crítica a la superficialidad, pero entre chistes de gordos asquerosos y situaciones absurdas. La pegaste sobre mí. Sí, creo que se ve mejor. Ay, perdiste la razón. El mensaje queda enterrado bajo toneladas de humor cruel. Lo peor es que la historia de Chris, que podría haber tenido un mensaje positivo sobre aceptación o salud mental, se usa solo para alimentar el chiste. El remate termina siendo literalmente Peter cayendo en un tanque de grasa que lo devuelve a su tamaño original. Una metáfora tan absurda que casi parece escrita por el propio Peter Griffin. A eso se suma la mini trama de Stewie, que trata de sabotear la dieta de Chris y termina engordando hasta no poder moverse, en una caricatura que hoy sería imposible de emitir. En el 2000 el capítulo se veía como una exageración más. Hoy se siente como un ejemplo clarísimo de cómo el humor sobre el cuerpo ajeno envejeció peor que la conexión dial-up. En resumen, demasiado sexy para su gordura, quiso hablar sobre la imagen y autoestima, pero terminó siendo un espejo incómodo de la época, cuando reírse de los cuerpos era todavía material de sitcom y no una discusión seria sobre respeto y salud. Este episodio se llama Ponte las orejas. Acá Lois descubre que en la escuela de Chris no existe una materia de educación sexual. Los chicos están aprendiendo sobre el tema de la peor forma posible, mirando películas no por. Indignada, Lois decide tomar el asunto en sus manos y enseñarle de manera correcta, hablando sobre responsabilidad y prevención. Ya terminé de escribir obras por el día de hoy. Tal vez podríamos llevar a cabo el coito. ¡Cuenta conmigo! El problema llega cuando los padres se escandalizan al enterarse de que ella habló sobre métodos de protección. En lugar de apoyarla, la echan y ponen en su lugar a un pastor que predica abstinencia total. Pues Dios, estoy aquí para hablarles a estos niños de sexo. Y de por qué no deben practicarlo. Eso provoca un efecto completamente opuesto. Los adolescentes empiezan a buscar formas ultra boludas de seguir siendo inocentes. Si practicas el sexo, tu pez se caerá y llegará a otra dimensión diferente poblada solamente por perros que se lo comerán. Meg intenta seguir las reglas del pastor junto con su novio, pero su intento termina en una escena incómoda que deja a la chica frustrada y dolida. Peter, viendo todo el revuelo, también se une al movimiento de abstinencia, lo que solo agrava la tensión en su casa. ¿Qué rayos es eso? Mi cinturón de castidad. ¿Un cinturón de castidad? ¡Por Dios! ¿Para qué lo quiere? Y deja a Lois completamente agotada con la situación. Mientras tanto, Stewie protagoniza una historia paralela más liviana. Oye, qué suerte. Si lo pones bajo tu almohada, el hada de los dientes vendrá y te dará $1. ¿Qué? Al descubrir la existencia del hada de los dientes, entra en pánico y organiza una defensa con sus juguetes para evitar que alguien entre a su habitación. Aunque la historia secundaria es más inocente, mantiene el estilo del humor extraño y exagerado que caracteriza a la serie. Este capítulo intentó ser una crítica a la represión y a las campañas de abstinencia. Me dice cuál fue el error de Matthew. Está mal porque quiere sexo y no están casados. Exacto. Pero su ejecución fue tan exagerada que hoy resulta incómoda. El enfoque sobre la sexualidad adolescente y la forma en que trata ciertos temas hacen que sea recordado como uno de los episodios que peor envejecieron de Padre de Familia. Sin educación sexual, los niños pueden terminar confundidos. Solo mira a Michael Jackson. Al niño el mí le gusta el helado glaseado, pero al adulto el mí le gusta el niño el mí. En El complejo de Peter, Peter entra en crisis cuando descubre algo que lo destruye por dentro. Su hijo Chris está mejor dotado que él. Chris, ¿qué le pasó a tu pierna? ¡Santos camotes! ¡Esa no es tu pierna! Sí, esa es la trama. Todo el episodio gira alrededor del ego masculino de Peter y su necesidad de reafirmar su hombría en una de las ideas más ridículas y exageradas de toda la serie. La historia empieza con Peter compitiendo contra Chris en todo lo que se le ocurre. Quién come más, quién apila más platos, hasta que, en un momento de vestuario, descubre el detalle que lo deja traumado. ¿Hay algo que quieras decirme? Gracias a ti, nuestro hijo tiene un pene enorme. A partir de ahí, se vuelve completamente inseguro y busca compensar su complejo comprando un auto deportivo rojo y uniéndose a la Asociación Nacional del Rifle. Todo esto obviamente termina en desastre. Choca el auto, se hace el macho con armas y hasta termina enfrentándose a un oso junto con Chris. Paradójicamente, el que demuestra verdadera valentía es el hijo, no él. ¡Chispas, Chris! ¡Eso fue increíble! Yo me paralicé, pero tú te portaste como todo un hombre. Mientras tanto, Meg intenta integrarse socialmente, probando suerte como porrista, pero termina siendo relegada al grupo de las chicas de las banderas. ¡Aquí vamos! Ay, esto sí que la va a humillar, pobrecita.
En el partido las demás se burlan de ella tirándole comida podrida, y cuando le invitan a una fiesta resulta toda una trampa para humillarla de nuevo. Ok, todos prepárense. Saluden a los amantes. Lois, indignada, planea una venganza que involucra a Quagmire, y eso ya dice todo sobre el tipo de solución que se le ocurre. ¿Qué? El episodio mezcla sátira con humor físico y muchas bromas sexuales que hoy no pasarían ningún filtro. En su momento se lo veía como una parodia del ego masculino. Entre los chistes sobre inseguridad sexual, la burla a Meg y las insinuaciones boludas, el complejo de Peter quedó marcado como uno de los capítulos que Padre de Familia simplemente no podría hacer hoy sin una oleada de quejas. Y llegamos a la y cerramos esta lista con Amor en la Jungla, que arranca con una historia bastante inocente sobre Chris empezando la secundaria. Y termina con toda la familia metida en una tribu sudamericana llena de estereotipos. Es uno de esos capítulos que empezás mirando con una sonrisa y terminás pensando, esto hoy no podrían hacerlo ni en pedo. Todo empieza cuando Chris está entusiasmado por su primer día de clases, hasta que Joe le cuenta sobre la cacería de novatos. Y los de último año agarran a los nuevos y los golpean con palos de cricket. Ay, ¿se acuerdan de lo divertido que era dejar tontos a los chicos nuevos? Una especie de tradición en la que los alumnos nuevos son perseguidos y golpeados con paletas por los más grandes. Y el pobre Chris termina recibiendo palazos de medio cuajo, incluso del propio alcalde West. ¡Oh, ya te tengo, chico nuevo! Ahora te voy a enseñar la lección de que no es bueno ser un chico nuevo. Traumatizado, busca consejo en Brian, que le sugiere ver el mundo y madurar. Y el pibe se toma el consejo demasiado literal. Y era buena hierba, crecía por todas partes. ¡Ay, Dios! Una vez fumamos tanto que nos comimos toda la comida que había enviado la organización. Se une al Cuerpo de Paz y viaja a Sudamérica. Ahí es donde el episodio se mete en terreno delicado. Chris llega a una aldea indígena caricaturesca, donde, después de enseñarles a bailar, termina casándose con la hija del jefe sin entender un carajo de nada. Mientras tanto, Peter consigue trabajo en la cervecería Pawtucket, pero como no puede manejar su alcoholismo... ¿Por qué cierras los ojos cuando hacemos el amor? Lo degradan y termina bajo las órdenes de un compañero con discapacidad. Y esto el episodio lo usa como gag, con un humor que hoy se considera de pésimo gusto. Cuando la familia viaja para buscar a Chris, Peter se aprovecha de los nativos ofreciéndoles monedas a cambio de trabajo. Y el guión convierte eso en una broma sobre el turismo y el colonialismo. Oye, Pesci, una moneda. Di Yugoslavia. ¡Yugoslavia! El capítulo termina con Chris decidiendo volver a casa, dejando atrás a su esposa tribal. Pero cuando le dice que todavía es un novato, los nativos reaccionan igual que los estudiantes de Quahog. Los persiguen con lanzas y dardos envenenados. En el escape, los Griffin se suben a un hidroavión y obvio se olvidan de Meg. Peter, creo que olvidamos a Meg. Plagado de clichés raciales, burlas a la cultura indígena y humor físico llevado al extremo, riéndose de cosas que hoy simplemente no harían gracia. Y así cerramos este repaso por los momentos más incómodos y polémicos de Padre de Familia, que en su época se vendían como humor sin límites, pero algunos límites estaban por algo. Si te gustó el video, pegale un like, suscríbete y contame en los comentarios cuál de estos capítulos te parece el que peor envejeció. Nos vemos la próxima, acá en El Gordo Peter.